¿Qué tal? Muy buenas noches. De nuevo aquí, como todos los lunes, pues para impartir un poquito de estos conocimientos, que realmente más conocimientos son pláticas para despertar a ustedes la curiosidad histórica, ¿okay? Y llegar, pues obviamente, pues a pensar realmente que México tiene una verdadera historia y que nos ha enseñado una historia, pues no precisamente verdadera. Y la verdad tiene que relucir alguna vez. ¿Okay? Tenemos que conocer nuestra realidad para podernos entendernos. Bien, saludos a todos. Saludos también recibieron de Alemania, de Francia. Francia es una región de Albi, donde nos ven también. Saludos a la región de Albi. Saludos también a la región de Alemania, que nos han escrito. No recuerdo el nombre, creo que era Hamburgo. Saludos a Hamburgo. Saludos también a San Luis Potosí, Veracruz, que nos ha escrito, a Guerrero, Zihuatanejo, y a todos los lugares de la República Mexicana, California, Seattle, y todos aquellos lugares que nos ven donde siempre hay mexicanos que están, y me gusta mucho que se hagan presentes en los comentarios del club, porque veo que hay interés de mexicanos que, aunque se encuentren lejos, conocer su verdadera historia. Y eso es muy importante para no perder nuestra identidad, nuestro nacionalismo y sobre todo nuestra cultura. Bien, vamos entonces a proseguir y hoy vamos a entrar al tema que ya se le puede conocer a nivel tanto bibliográfico, historiográfico y académico como el porfiriato. Se le conoce, para que entendamos académicamente hablando, que el largo periodo que tuvo Porfirio Díaz en el poder, que fueron en total 35 años, de los cuales 31 fueron consecutivos, se divide en dos. El primero, que ya lo vimos, que es la era tuxtepecana, también conocido como el porfirismo, y que va cuando él toma el poder, cuando derroca a Lerdo, el interregno de Manuel González y luego el retorno de Porfirio Díaz. Pero a partir de este retorno se divide historiográficamente esta parte en una muy grande, que es el porfiriato. Ya no va a ser porfirismo, ya va a ser porfiriato, y es a lo que ya se le empieza a conocer como la dictadura. ¿Okay? Y aquí tenemos que entender qué fue una dictadura o qué no fue una dictadura. La dictadura fue un invento, una institución jurídica romana, del derecho romano, que se daba en casos especiales cuando había un peligro inminente que atacara a Roma, o sea, una guerra, por así decir. Y era cuando se suspendía lo que hoy llamaríamos garantías individuales, se suspendía el derecho romano. Y el Senado nombraba a un personaje para que dictara él solo, sin tomar en cuenta a nadie, lo que creyese necesario, con tal de salir adelante en ese conflicto. Y ese personaje se llamaba dictador. Nuestro derecho desciende del derecho romano, ¿okay? Y la figura del dictador está legal. Es la suspensión de garantías individuales. Eso es lo que es hoy. ¿Okay? Cuando a un presidente se le otorgan facultades extraordinarias, o sea, más allá de la Constitución, por algún motivo o causa muy grave, como puede ser una invasión, una guerra, ese presidente, nos guste o no, se llama dictador. Santana fue nombrado dictador por un plebiscito que hizo el pueblo y lo nombró dictador vitalicio. Juárez, que fue el más romanizado, el Congreso le cedió a Juárez facultades extraordinarias y lo nombró dictador durante el periodo de Maximiliano. ¿Okay? El caso de Díaz es diferente. Es diferente porque ni el pueblo hizo un plebiscito para nombrarlo dictador, como fue el caso de Santana, ni el Congreso le entregó facultades extraordinarias a Porfirio Díaz. O sea, que todo era normal, pero era lo clásico, la apariencia de normalidad, la apariencia de legalidad,
la apariencia de que se cumplía con la ley, pero el que mandaba era Porfirio Díaz. O sea, que desde el punto de vista jurídico legal no existió la dictadura de Porfirio Díaz, pero desde el punto de vista de hecho histórico existió. Existió porque pervirtió la ley, pervirtió al Poder Judicial, pervirtió al Poder Legislativo, ¿okay? Y él concentró en su poder todo, pero no como lo hizo Santana, donde efectivamente él era el legislativo y él era el judicial, o como lo hizo Juárez, donde él era el legislativo y era el judicial. No, el legislativo y judicial existían con Porfirio Díaz, nada más que bajo las órdenes de Porfirio Díaz. O sea, un sistemita que rigió en México durante casi todo el siglo XX, aún sin Porfirio Díaz, y donde lamentablemente, cuando aparentemente iniciamos un periodo que tendía a la democracia, como que estamos retrocediendo otra vez a eso, que es, vaya, en donde existen las tres cosas, pero es apariencia, porque el que manda es uno, y en este caso era Porfirio Díaz. Por eso es que se le conoce como la dictadura porfirista, no tanto porque haya sido real o jurídica o legal, sino porque pervirtió los ámbitos de poder y controló él el poder. Es decir, existían las otras instituciones, no dejaron de existir como en la época de Juárez, no dejaron de existir como en la época de Santana, pero estaban bajo sus órdenes. Y esto lo va a hacer a lo largo de lo que queda del siglo XIX, que fue del 84 al 94 más o menos, para que luego cuando llegue el siglo XX ya era lo máximo. Como no vamos aquí a estar narrando cuatrienio tras cuatrienio, porque al fin de cuentas va a ser más o menos lo mismo, porque va a ser una línea de conducta administrativa, política, jurídica y social que va a seguir, vamos a hablar en global, ¿okay?, de lo que él hizo ya cuando tuvo el poder, y que cada cuatrienio se iba religiendo, ¿okay? Eso rompía el elemento dictatorial desde el punto de vista jurídico, porque cada 4 años había elección. Hubo elección en el 84, donde fue él, 88, 92, 96, 1900, 1904, o sea, había elecciones, nunca dejó de haberlas. Y las de 1884 las ganó, el pueblo votó por él. Pero en las del 88 también. En el 92 ya la cosa empezó a cambiar, porque la gente empezó a decir, y ojo ahí, pues es lo mismo, ¿para qué salgo a votar? Entonces empieza a ganar don abstencionismo. Entonces, ¿quiénes iban a votar? Los que obligaba Porfirio Díaz. Y evidentemente la oposición pagada por Porfirio Díaz, don Nicolás Zúñiga y Miranda. Entonces, vaya, como que la gente se acostumbró a que vivo bien, hay paz, hay progreso, pues que sea el mismo, ¿por qué voto? Que sea el mismo. A eso se le llama pervertir las instituciones, que dentro de todo lo que mucho se le alaba a Porfirio Díaz, esto es obviamente no es algo bueno. Bien, vamos a ver entonces qué fue lo que hizo. Vamos a tomar los 2 puntos claves. Ya después de esta pequeña introducción, vamos a tomar los puntos claves. De 1884 a 1900, vamos a hablar de esto nada más. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más sobresalientes? Podemos comentar que lo más sobresaliente fue la modernización del país. En ese periodo hubo una gran inversión de capital extranjero y también nacional. ¿Por qué invierten y antes no? Porque había un elemento que les daba confianza: la paz. La paz. Durante la era tuxtepecana se logró consolidar la paz. Y si bien había problemas, como el caso de Tomochi, como el caso de aquel Arnulfo Arroyo que le tiró una pedrada a Porfirio Díaz y todo eso, eran casos aislados, que a veces ni se publicaban porque no tenían ninguna importancia. El común era la paz, y con la paz llegaban las inversiones.
y con las inversiones llegaba el progreso. Y entonces empieza la construcción de ferrocarriles, de vías férreas, puentes, presas, y lo más interesante, las generaciones vieron por primera y quizá única vez en México que se salía del atolladero y del bache económico y político y social en que estaba. Por eso les gustó, porque lo vieron. No era necesario, cuando tus nietos van a ver la bondad de esas políticas. No, lo veía, yo mismo lo veía, porque se trabajaba duro, y Porfirio quería que esas mismas generaciones vieran el avance. Hay unas grandes inversiones. Los tuxtepecanos militares son hechos a un lado en esta época, y aparece una nueva banda manejada por don Manuel Romero Rubio, suegro de don Porfirio, quien Porfirio lo nombra secretario de Gobernación. Y con él entran ya de todos los bandos políticos antiguos. Había liberales moderados, había conservadores, había imperialistas. O sea, él empieza como un gran árbol a abrigar a todos. Como ya no había pleito, ya podía trabajar un conservador con un liberal con un conservador. O sea, y empiezan todos a unirse para trabajar. Este nuevo grupo que Manuel Romero Rubio va a jalar y va a trabajar codo con Porfirio Díaz, se les va a llamar los científicos. ¿Por qué? Porque utilizaban la ciencia positivista. El positivismo es una corriente científica que empieza a estar de moda a finales del siglo XIX, donde todo se hacía en base a la experimentación. ¿Okay? Y entonces, por eso vienen los científicos. Y los nombres antiguos, donde habían participado, que Manuel González, que Jerónimo Triviño, que Sosne Rocha, y todos aquellos van a ser sustituidos por nuevos personajes, ya no tan militares. De hecho, ya no militares. Ya aparecen nuevos nombres. Bernardo Reyes en Monterrey, Ramón Corral, Justo Sierra Méndez, y el líder de los científicos, José Ives Limantur, un genio en las finanzas, un genial economista, socio de varios inversionistas extranjeros, pero con una mentalidad económica genial. Los dos economistas más grandes que ha tenido México y que han sacado a México del atolladero fueron Lucas Alamán, a principios del siglo XIX, y Ives Limantur, que le dio un gran auge a Porfirio Díaz, porque hubo lana, y con la lana empezaron a construirse caminos, calles. México empieza a transformarse, y digo transformarse arquitectónica, social y urbanizadamente. Si una persona tenía 20 años durante el imperio de Iturbide, se iba de México y volvía 50 años después, cuando tuviera 70, se encontraba con el México exactamente igual a como lo había dejado en la época de Iturbide. No había cambiado nada. ¿Por qué? Porque no había inversión, había pura guerra. Pero ahora las calles polvorientas, llenas de cosas antihigiénicas, porque el polvo, los caballos que pasaban y dejaban allá todas sus cosas, o sea, se van a acabar. Los tranvías de mulitas, como se decía antes, en donde las mulas iban y obviamente pues, iban haciendo lo que tenían que hacer, las va a eliminar Porfirio Díaz. Y van a aparecer los tranvías eléctricos. Aparece el teléfono. De hecho, uno de los primeros que tuvieron teléfono fue Porfirio Díaz. Y su teléfono estaba en el directorio telefónico. Tú lo podías llamar por teléfono. Era creo que el 70, una cosa así. Lo podías llamar. Te contestaba, ¿usted Porfirio Díaz? Pues vaya mucho leche. No, al amor, ¿no? Pero estaba en el directorio. El teléfono. Empieza o sea, además de que la revolución industrial se consolida en Europa y en Estados Unidos, empieza a llegar a México. Y México empieza a ponerse al día con la tecnología moderna y nueva
que había en el mundo civilizado, como se entendía la civilización. Todo esto, Porfirio Díaz aparecía. Eso sí, crea un departamento de imagen, donde él era el gran padre. Porfirio Díaz, se sacaron como unos especie de credenciales donde se ponía a los tres más grandes héroes del siglo XIX, así se decía: Hidalgo, Juárez y Díaz. Para esto, Porfirio quiere fomentar el nacionalismo en la gente y le va a encargar a don José María Vigil y a don Vicente Riva Palacio que hagan una historia objetiva de México, desde el Imperio Azteca hasta él, con un happy end, o sea, con un final feliz. Y estos dos señores, Vicente Riva Palacio y José María Vigil, van a hacer la monumental obra más grande de todos los tiempos de México, que se conoce y que quizás muchos de ustedes tengan en su casa: México a través de los siglos. Esta obra que don Porfirio quiere que se estudie, se propague, es la que crea la historia oficial de México. Muchos creen que la historia oficial se creó en la Revolución. La Revolución lo que hizo fue perfeccionar la historia oficial y agregarle a los que le convenían a la Revolución. Pero fue Porfirio el primero en hacerlo, porque en este caso los malos de la película eran los conservadores y los buenos eran los liberales. Él aparecía como un genial liberal, a pesar de que ya no lo era tanto, a pesar que ya su figura parecía más, como dijo luego don Francisco Bulnes, una especie de emperador. Era mucho más conservador que liberal ya, pero él se empeñaba a demostrar que él era liberal. Y en esta época, en estos años, dos cosas se dieron en las cuales Porfirio va a querer demostrar que es liberal. En primer lugar, es él el que empieza a poner como día de homenaje el 18 de julio. ¿Por qué? Porque fue el día que murió Juárez. Él quería identificarse con Juárez. Juárez estaba enterrado en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Hoy se puede visitar la tumba de Juárez. Está en pleno centro histórico de ese país. Claro, ya no entierran a nadie. El último que enterraron ahí fue a Benito Juárez, ¿okay? Y por un permiso expreso, porque ahí estaba su familia enterrada, porque cuando murió Juárez ya ese panteón estaba cerrado, o sea, ya no funcionaba. Lo abrieron específicamente para meterlo a él, porque ahí estaba la familia, ahí estaba enterrada Margarita, ahí estaba enterrada sus hijos, y por eso ya después de Juárez ya nadie más. Pero estaba enterrado en una tumba, en una tumbita X. Hoy si lo ven, ustedes llegan al Panteón de San Fernando, son tumbas, y solamente hay dos tumbas así que llaman la atención. La tumba de Comonfort, que es un mausoleo bastante grande, pero que la pantalla es la de Juárez. Porque Juárez está en una especie como de edificio griego, ¿okay? Con unas bardas con el águila mexicano, y es mármol. Y los que no han visto la tumba de Juárez, Juárez está esculpido, esta es una escultura, está esculpido Juárez muerto, acostado, y sobre él una mujer llorando, que es la patria. Eso hoy es lo que vemos, pero no estaba así. Era una tumba normal X. Es Porfirio Díaz el que ordena darle el homenaje que merece la tumba de Benito Juárez. Y Porfirio Díaz es el que manda hacer sobre la tumba original de Juárez, ese como paternón que tienen, y ponerle la escultura que hoy vemos, que es una obra de arte. Y ahí vemos a Benito Juárez que está muerto. Y a partir de eso, no faltaba un 18 de julio a rendirle homenaje, llevándole su corona y hablando maravillas de él. Esto es interesante porque, uno, recuerden que Juárez se peleó con Díaz, y Díaz se lanzó contra él con el plan de la Noria. Eso ya había quedado en el olvido. Lo que les dije la semana pasada: México adolece
de amnesia. Y la gente ya no se acordaba de eso. Eran buenos amigos. Y en segundo lugar, de la muerte de Juárez a que Porfirio Díaz hizo esto habían pasado como 20 años. El recuerdo de Juárez ya era muy vago. Ya había sido superado. No vayan a pensar que es como hoy, que por todo es Juárez y Juárez y Juárez, que hasta un danzón Juárez hay. No. Ya se ha casi olvidado. El que lo revive y lo convierte en un ídolo de bronce no es tanto la revolución como se cree, es Porfirio Díaz. La revolución hereda esa idolatría a Juárez del porfiriato y la perfecciona. Pero todos los grandes monumentos que hay de Benito Juárez, sobre todo los super lujosos, fueron en época de Porfirio Díaz. El hemiciclo a Juárez que adorna la Alameda Central de México fue Porfirio Díaz. Pero la cabeza de Juárez que está no sé qué parte allá por donde está el Palacio de Deportes, bueno, eso no, obviamente. Pero esos grandes monumentos fue Porfirio Díaz. ¿Por qué lo hacía? Porque él sabía en el fondo, como dice don Carlos Tello, que él estaba actuando como un imperialista, como un emperador. De hecho, manda a limpiar Chapultepec, y como Carlota y Maximiliano lo habían adaptado como palacio, se va a vivir ahí. Y Carmelita manda a traer cosas de Francia y adorna el Alcázar de Chapultepec. Hasta hoy se puede visitar. Ustedes van a Chapultepec, que es el Museo de Historia, en la parte de arriba, en la parte del Alcázar, te muestran el cuarto de Porfirio, la cama de Porfirio, la regadera de Porfirio, los cepillos de dientes, la sala, ahí están. Porque ella vivía. Tenía su casa, la casa de Cadena, que está allá por donde está la Torre del Caballito, que ya no es casa, porque ya la fraccionaron, una parte quedó, y me parece que hoy en día es una aseguradora española. Pero se iba a pasar temporadas al Castillo de Chapultepec con toda la familia, con Carmelita y con todos ellos. Entonces, no quería, o sea, su actitud aparentaba la de un imperialista, pero él quería que quede claro que él era liberal. Y por eso va a imponer el culto a Juárez como el ejemplo del liberalismo. Y el segundo punto para demostrar que era liberal. En la década de los 90 del siglo XIX, después de mucho tiempo de estudio, el Vaticano, Roma, porque todavía no había Vaticano como tal, como Estado, reconoce las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El Papa León XIII reconoce que la Virgen de Guadalupe realmente sí apareció, ya se había hecho estudios, y la declara, Reina de México y Emperatriz de América. Y declara el 12 de diciembre como Día de la Virgen de Guadalupe, el Papa León XIII, e invita a la misa de coronación como Emperatriz de América a todos los representantes, autoridades eclesiásticas y civiles de América. O sea, de Estados Unidos, Canadá, todo estaba muy claro todavía quién era la autoridad, para abajo. Evidentemente, el que más debería ir era Porfirio Díaz, porque era México, la Virgen apareció en México. Pero Porfirio Díaz se niega a ir. No voy. Soy liberal y no voy a asistir a un acto de culto público. Según la familia de Porfirio Díaz, cuentan que este es de los pocos pleitos que se conocen y fuertes que tuvieron Porfirio Díaz y Carmelita. ¿Cómo vas a ir? No voy. Y que Carmelita dijo, entonces voy yo. Si no vas tú, yo voy a ir. Digo, no, ni tú vas a ir. ¿Por qué no? Porque tú eres la esposa de un presidente liberal, laico. Pero no me importa, dice, yo voy a ir porque yo soy católica. No, porque cuando vayas ahí, no te van a recibir como que eres católica y una ciudadana X, Carmen Romero Rubio, Castelló de Díaz, no. Te van a recibir como la esposa del presidente de la República. Y más que la Virgen de Guadalupe está acá. No vas. Pero no vas a hablar a nadie, ¿cómo va a ser posible que la Virgen de Guadalupe? No.
México no tiene relaciones con Roma, no tiene relaciones con el Vaticano, no tiene relaciones con el Papa y no va a ir a ninguna misa de coronación. Pues como un pleitazo. Pues no fue. No fue nadie. No mandó a nadie. Y fue interesante, te digas que esto solo pasa aquí, porque hasta Estados Unidos, siendo un país de corte protestante, mandó representantes a Roma. Y todos los países de América Hispana tenían solo la silla de México, quedó vacía. Y precisamente de México no había aparecido el milagro. Esas cosas surrealistas que solo ocurren aquí. Pero Porfirio quería demostrar que era liberal y que no le importaba más que el liberalismo. Bueno, ¿qué otros acontecimientos importantes hubo en este periodo que va de 1884 a 1900? Bueno, además de las construcciones y que empieza toda la modernidad del teléfono, también van a llegar aquí, también en la década de los 90, un grupo de personajes que promocionaban una fotografía, pero una fotografía en movimiento. O sea, estamos hablando del cine, que eran los hermanos Lumière, que habían dado la vuelta por el mundo y habían impactado con sus vistas, porque así se llamaba antes. Hoy le decimos películas, en aquella época eran las vistas. ¿Por qué? Porque nunca se imaginaban los Lumière que le interesara a alguien ver a un ser humano andándose por la calle. Lo que ellos filmaban era un espacio, que la Torre Eiffel, que el lago de no sé dónde, que el Danubio en Austria, en Viena, en fin. Y la gente que aparecía ahí era gente incidental. No se enfocaba a la gente. Por eso se llamaba vistas. Y en su paseo llegan a México. Y como era algo que llamó mucho la atención, Porfirio Díaz los invita a Chapultepec. Ahí estaba pasando una temporada con su familia. Y le hacen una función privada a Porfirio Díaz de las vistas, sobre todo europeas. Porque Carmelita era una fanática de Europa, soñaba con ir a Europa. Y vaya que insistía con Porfirio, vámonos un tiempo a Europa, Porfirio, va. Él no. Después que pasan todas las vistas, sobre todo de París, Porfirio dice así: y esto que estoy viendo, a un ser humano se le puede ver, se le puede filmar, vamos a llamar así hoy en día la palabra, ¿no? Y dice Lumière, pues sí, de que se puede, nunca lo hemos hecho, porque no creemos que les interese a nadie, pero pues de que se puede, se puede. Y entonces Porfirio, como tenía la idea de su imagen, porque era fomentar, fue el primer presidente que empieza, no quiero llamar comercializar, pero sí a fomentar la imagen del presidente. O sea, que lo vean. Pues quisiera que se queden aquí un tiempo, son mis huéspedes, y quiero que me graben a mí todo lo que yo hago, desde que amanece hasta que anochece. Y así nace lo que se conoce como la primera película mexicana. Con esto inicia el cine mexicano. Y el primer actor del cine mexicano fue Porfirio Díaz. Y la película se llamó Un día en la vida del presidente de México. Y duraba 25 minutos la película. Muda, desde luego, la película era meramente la filmación, no había sonido. Esta película se encuentra en la Cineteca Nacional y hace como unos 30 años, cuando se conmemoraron los 100 años de cine mexicano a finales del siglo pasado, la editorial Clio sacó la película en un de esos videos grandes que se llaman VHS, si alguno de ustedes se acuerdan, y la comercializó Sanborns. Hoy en día no la he vuelto a ver para nada, pero existe. Se llamaba un día en la vida del presidente de México y la podemos ver. Bueno, si vamos a la Cineteca, se ve cómo empieza Porfirio Díaz, cómo desayuna, está Carmelita, está allá,
cómo va caminando, cómo va. Todo se desarrolla en el bosque de Chapultepec, no en la Ciudad de México, en el bosque. En Chapultepec, caminaban las escaleras, eso. Y al final, ¿okay?, Carmelita y él se paran y dicen adiós a la cámara, adiós a la cámara. Esta película se va a estrenar en un saloncito que fue el primer cine o sala de cine que hubo en México. Y tuvo un éxito de taquilla impresionante. Rompió todos los récords de taquilla. Este saloncito estaba al lado de lo que el salón se llamaba el Salón Rojo, porque tenía como alfombras rojas. Un salón pequeño y estaba al lado del Jockey Club. El Jockey Club era el club donde iban los políticos y la clase científica, donde iba Limantura, el mismo Porfirio Díaz iba ahí. Y el Jockey Club se encontraba pegado a la famosa, o mejor dicho, dentro de la Casa de los Azulejos, o los Zambos de los Azulejos. Pues a un ladito había, ya no hay, había un salón que sirvió como cine. Iban los Lumière y su equipo, ponían el cine, ponían una pantalla de tela o la pared blanca, y por lo general llevaban una pianolita para darle ambiente a la música, ¿no? Hay dos escenas que podemos encontrar en el Diario del Hogar, que era el periódico de moda de esa época, del siglo XIX, que impactó a la gente. La primera, que la gente se llenó, hubo varias funciones, claro que eran 30 butacas, ¿no? La gente se llenó, ¿okay? Y una escena que causó terror fue cuando aparece un ferrocarril, pero la cámara lo toma de frente. Entonces el ferrocarril parece que viene de frente. La gente creyó que venía sobre ellos el ferrocarril, ¿okay? Y cuando ven que viene, no hacía ruido, pero los ven venir, y salen corriendo del salón, ¿no? Eso fue una cosa. Y lo segundo, el final, cuando se despide Porfirio Díaz, porque entonces empieza a decir adiós, así termina la película, y toda la gente creía que estaba ahí atrás. Adiós, Porfirio, adiós, adiós, adiós. Lo que hacía la novedad del cine, ¿no? Bueno, esa fue de las cosas que empezó. Gracias a esto se han rescatado muchas películas del México decimonónico, del México porfiriano. Porque obviamente, aunque se van los Lumière, queda mucho de lo que es la técnica, quedan algunos técnicos que la van a aprender y ya se van a mexicanizar, muchos de ellos, y van a poder filmar todo esto. Esto también fue algo importante que se dio en este largo periodo del 84 a 1900. Otra cosa, ¿okay?, la provincia. Porfirio Díaz va a apoyar la modernización de la provincia, especialmente de las ciudades capitales. Guadalajara, la misma Mérida, Puebla, pero sobre todo Monterrey. Monterrey era el feudo, por así decir, de un científico muy amigo de Porfirio Díaz, el general Bernardo Reyes, que tenía una mente empresarial súper gruesa, súper gruesa. Fue el general Reyes el que invierte en la fábrica de cervezas. Es el general Reyes el que populariza esas fábricas, esas famosas cervecerías que va a haber en Monterrey, y va a industrializar la ciudad de Monterrey. De hecho, las veces que Porfirio Díaz iba a Monterrey, se sabe que era apantallado de la modernidad. Es más, una vez públicamente, delante de toda la gente política, le dijo a Bernardo Reyes: general, qué bien gobierna usted. Así se gobierna, así se corresponde y se responde a la confianza que ha depositado en usted el presidente de la República, o sea, yo. A ese momento todos vieron como el natural sucesor de Porfirio Díaz a Bernardo Reyes. Cuando se muere el viejo va a ser Reyes. Porque decían, pues, oye, es el único que ha alabado. Porfirio era muy poco de alabanza, al contrario, le gustaba la intriga para debilitar, soltaba borregos. Oye, di que fulano dice que mengano, entonces eso los debilitaba a todos sus amigos. Pero con Reyes no fue así. Entonces decían, va a ser él, va a ser él, va a ser él, va a ser él. Porque era el único al que al menos se sabe que haya alabado descaradamente a Bernardo Reyes.
Y así, ¿ok? A finales del siglo se descubre que en México hay petróleo. Y eso, el petróleo, va a ser la gran riqueza de México, pero también la gran maldición de México. El petróleo. Para empezar, los mexicanos no sabían cómo sacar el petróleo. Y entonces la voracidad extranjera, especialmente los Estados Unidos, van a empezar a venir para que Porfirio les permita explotar. Y con concesiones que para que ellos puedan explotar se van a aliar como accionistas muchos de su gabinete de los científicos, va a dar concesiones para que exploten el petróleo a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia y a Holanda. Y poco a poco van a aparecer las grandes compañías petroleras que se van a adueñar un momento dado de México, que van a ser la Shell, la Standard Oil de McDoheny, la Huasteca Petroleum Company de Rockefeller y otras más, que van a empezar con la explotación del petróleo. Pero con el petróleo se va más rápida la modernidad. Puentes por aquí, caminos por acá, se empiezan, los trenes se comunican, todo. Ya el ferrocarril llegaba hasta la lejana Mérida, por ejemplo. Ya no se veía tan lejos nada lo que hace la comunicación. Todo se comunica. Se crea el código mercantil que hasta hoy, por su profesión, vale. Si ustedes agarran, según ustedes son abogados, y agarran el código mercantil, verán en la primera página dice: Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, a sus habitantes, hago saber que ha tenido bien dictar el siguiente código. ¿Todavía está vigente? Claro, muy reformado, pero está vigente. Aparece la Secretaría de Comunicaciones, que no existía. Y evidentemente la bonanza económica. La bonanza que empieza a ver un México que ha roto sus cadenas con el México antiguo, donde ya no hay esos carruajitos, ya es otro estilo, ya hay tranvías eléctricos. Bueno, es otra cosa. Lo que no había pasado nunca empieza a pasar. Pero esta es la parte positiva del porfiriato, porque también había una parte negativa. Porfirio, cada elección se iba alejando del pueblo. Cada elección se iba como que haciendo un lado. Él había subido en base a un carisma popular. Para 1890, 92, 96 estaba alejado del pueblo. Como que empieza a rodearse de una camarilla que lo empieza a copar y se empieza a alejar. Y al alejarse el pueblo no se da cuenta que mucho de lo que se veía como la base principal, como lo que estaba avanzando en cuanto a la modernidad, estaba sentado en un cordón no tanto de miseria, pero sí de esclavitud. Porque por mucho que alabemos a don Porfirio, no se puede negar que en el campo volvió la esclavitud. No como en la época colonial, pero sí una esclavitud de alguna manera moderna, una especie de esclavitud feudal. No en todos lados, pero sí en muchos lados. Repito, principalmente en el campo. Y sobre todo que había dos grupos nativos que estaban en guerra contra todo lo que fuera civilización, por así decirlo. Y se utiliza más la palabra modernidad. Los yaquis en el norte y los mayas, los que habían heredado la guerra de castas, que estaban refugiados en las selvas del hoy estado de Quintana Roo, en un pueblo que se llamaba Chan Santa Cruz, hoy se llama Felipe Carrillo Puerto, y toda esa área de Chan Santa Cruz,
cercano a Chetumal, Bacalar, los mayas eran un peligro. Y una de las cosas más negativas fue, pues obviamente, cuando Porfirio manda al ejército para aplastar a ambos grupos. Y los que quedaron vivos los llevaron al famoso Valle Nacional. Los desarraigaban porque iban en contra de la modernidad. Perjudicaban los intereses, más que monetarios, modernos. México, pensaban los científicos, con ellos el mismo Porfirio Díaz, no podía progresar mientras hubiera cotos indígenas que se negaran a avanzar. Y especialmente los yaquis y los mayas. Y por eso los van a aplastar. Por eso Porfirio Díaz le va a quitar a Yucatán el territorio de Quintana Roo, lo va a crear para que lo controle directamente él. Sobre todo que después del ataque del ejército mexicano del general Bravo contra los indios mayas, muchos científicos que eran empresarios se dieron cuenta que era una beta inexplotada la parte de México que daba al Caribe y que nadie se había fijado en ella. Entonces mejor hay que abanicar la idea de que le quiten esto a Yucatán para que lo maneje directamente, que va a ser un territorio, para que lo maneje directamente la federación, e intervengamos allá, controlamos a los mayas y explotamos esa región oriental que está inexplorada e inexplotada. Todas esas cosas negras, por ejemplo, también son parte del porfiriato. No solamente lo bueno, también había cosas bastante malas. Los teatros. Porfirio Díaz va a construir teatros porque quiere que la gente se cultive. Va a mandar votar el Teatro Nacional y en su lugar va a empezar a construir un megateatro que no terminó. Ya lo conocemos, que es el Palacio de Bellas Artes, que lo va a terminar ya hasta la época de la Revolución con don Abelardo Rodríguez. Pero era otra cosa. Los teatros empiezan a llegar también eventos que nunca habían llegado desde la época de que vino la independencia. Las obras de teatro empezaron a dejar de llegar por la inseguridad que había. Se empiezan a llegar y otra vez se ven zarzuelas, operetas en esa época. Es muy común, ¿okay?, identificar el teatro de revista, por ejemplo, sobre todo de operetas, con el periodo porfiriano, porque lo fomentó. La idea era esa, fomentar la cultura, fomentar todo. Se abren calles donde habían estado los conventos que habían sido demolidos y no se había hecho nada. Empiezan a abrirse calles, muchas calles o muchos parques, o inclusive a vender terrenos para que se construyan, y empiezan a aparecer grandes construcciones. El Banco de México, por ejemplo. Y así, entre luces y sombras, Porfirio se reelegía cada 4 años. Cada vez que había elección, menos electores iban. Decían que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Y así, con estas elecciones y con estas situaciones, vamos a llegar al siglo XX, con las elecciones de 1900, donde iba a llegar un nuevo siglo. El siglo XX, donde Porfirio Díaz cumpliría 70 años, ya tenía más de 20 en el poder, los problemas eran mínimos, y en 1900 faltaban 10 años para que se conmemoraran 100 del inicio de la lucha de Hidalgo, lo cual Porfirio, que se identificaba con Hidalgo iniciador, Juárez continuador y él consumador, había que hacer algo para festejar, y desde 10 años antes va a empezar a preparar lo que vamos a ver con calma, las fiestas del centenario. Pero el siglo XX traería algo novedoso: el despertar de una nueva generación que no había tenido acceso al poder y que pensaba que ya era hora de que Porfirio soltara las riendas
para dárselas a otra persona. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, les agradezco mucho su atención, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana para entonces entrar al siglo XX porfiriano. Gracias y muy buenas noches.